Cada ser humano tiene una visión del mundo, una idea de dónde viene, quién es y a dónde va. Incluso dentro de cosmovisiones iguales, como puede ser el cristianismo, dentro de una misma cosmovisión, pueden haber distintos pensamientos distintos, lo que se llaman distintas teologías. Hay tantas interpretaciones como personas que piensan. Unos pueden poner su énfasis en una cuestión y otros en una cuestión totalmente distinta. Y lo que se deriva de eso es que a veces, en una misma cosmovisión, pueden haber opiniones que en esencia incluso pueden ser distintas. Y esto no es nada nuevo. En los tiempos de Jesús ya se cuestionaban estas cosas, porque a veces ciertos mandamientos que se dio en la ley de Moisés podían llegar en circunstancias concretas a tener contradicciones prácticas. En ciertas circunstancias, si hacían X cosa, violaban X cosa. Entonces existía la figura de lo que se llamaba el intérprete de la ley, que era una persona dedicada a jerarquizar esos mandamientos, es decir, sobre qué mandamiento tenemos que interpretar todo lo demás. ¿Y por qué digo esto? Porque esta pregunta se la hicieron a Jesús. Y teniendo en cuenta que Jesús es Dios y que contestó esta pregunta, creo que su respuesta es muy relevante para cada uno de nosotros. Su respuesta la encontramos en Marcos 12, del 28 al 31. Y vamos a buscarlo. Y dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, el Señor uno es. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. El énfasis de Jesús respecto a cómo tenemos que interpretar todo lo demás es a partir de estos dos mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. A lo largo de esta semana, según vaya tocándome a mí en el cuadrante, iremos viendo estos puntos. Uno será: amarás al Señor con todo tu corazón, otro con toda tu alma, otro con toda tu mente y otro con todas tus fuerzas. Y otro, que va a ser el de hoy, vamos a empezar por el final, será: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y para ver esto vamos a ir a otro evangelio, que es el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan hay una cosa muy interesante, y es que a diferencia de los tres evangelios sinópticos, que son el de Mateo, Marcos y Lucas, cuando llegamos al capítulo 12 de Juan, el Evangelio, a diferencia de los otros que he dicho, se detiene. Cuando llegamos a que Jesús es ungido en Betania, los otros tres evangelios pasan muy rápido por allí y enseguida está la entrada triunfal a Jerusalén, Jesús llega al templo, le declaran Mesías y todo nos lleva corriendo al juicio de Jesús, a su crucifixión y a su posterior resurrección. Pero en Juan no pasa eso. En Juan vemos que Jesús es ungido en Betania en el capítulo 12. Es ungido porque lo van a matar. Pero en Juan nos encontramos en esta situación, en la entrada triunfal de Jerusalén, y esperamos que el Evangelio corra hasta llevarnos a la cruz. Pero en este Evangelio, como he dicho, no es así. El Evangelio de Juan ahora nos va a dar un sermón de Jesús. Y además es un sermón bastante largo, del capítulo 13 al capítulo 17. En Juan, de repente, parece que se detiene el tiempo. El ruido de la semana de la pasión de Cristo va a silenciarse y ahora solamente los discípulos van a escuchar lo que ocurrió en aquella última cena, porque aquí estamos en la última cena. En los otros tres evangelios no se nos muestra este sermón. En los otros tres evangelios lo que se nos muestra son los símbolos. Y en este evangelio no se nos muestran los símbolos. Pero nos está abriendo la puerta de la casa y nos está diciendo: entra a la cena con nosotros. Y ahí se detiene el tiempo. No nos cuenta cómo fue la cena en sí, pero Juan nos va a dar un banquete de enseñanzas.
Así es que vamos a hacer lo que nos invita el Evangelio de Juan, que es a detenernos por un momento, a entrar en esta cena, a sentarnos con Jesús, a escucharlo y a dejar nuestras preocupaciones a un lado, a dejar nuestros móviles, a dejarlo todo. Porque fijaos, Jesús iba a ser crucificado unas horas después, aproximadamente entre 12 y 13 horas después, pero él lo que quería era estar con los suyos, con sus amigos, con sus discípulos. Y en este discurso lo que nos va a comunicar es su alma, su espíritu, su énfasis, porque va a dar sus últimas palabras. ¿Qué sería lo último que tú querrías decir a los tuyos si supieses que te quedan 12 horas de vida? Aquí tenemos el último discurso de Jesús, Juan 13, al 17. No sé si tenéis ganas de entrar en esa cena y ver lo que ocurrió allí. Jesús va a empezar su discurso con un ejemplo. Vamos a leer Juan 13, del 3 en adelante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago, tú ahora no lo comprendes, mas lo entenderás después». Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Y Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Le dijo Simón Pedro: «Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza». Y Jesús le dijo: «El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos». En el versículo 3, y esta es mi opinión, es una de las mejores introducciones que encuentro en la Escritura. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Estas tres cosas responden a las tres preguntas que toda ideología, toda cosmovisión, toda teología quiere contestar. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Pero no queda solamente ahí, sino que esas tres preguntas nos conducen directamente a una cuarta pregunta. Si sé de dónde vengo, sé quién soy y sé a dónde voy, ¿cómo debo comportarme? La sociedad se nos vende la idea de que debemos disfrutar la vida, porque la vida son 2 días. Pero en la cosmovisión cristiana, la vida no son 2 días. La vida es eterna y la muerte son 2 días. Jesús murió un viernes y resucitó un domingo. ¿De dónde vengo? De Dios. Somos objeto del amor incondicional de Dios. ¿A dónde voy? Hacia Dios. Por tanto, ¿cómo debes actuar? Debes actuar como Dios nos enseña. Y si tú vienes de Dios, vas para Dios y eres objeto del amor incondicional de Dios, tienes una pauta de comportamiento, que es amar a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y este no es un amor cualquiera, es un amor sacrificado, entregado, no un amor 50-50 de si tú me amas yo también, eso no es amor, eso es un negocio sucio. Amor incondicional, amor verdadero, amor que no calcula el coste. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, Jesús tenía claro quién era. ¿Tú tienes claro quién eres? Porque cuando tienes claro esto, tienes claro lo que tienes que hacer. Dice el versículo 4 que se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que él estaba ceñido. Solo alguien que esté seguro de sí mismo puede tener la humildad de Jesús. Solo alguien que esté seguro del amor de Dios por él mismo es capaz de hacer lo que Jesús hizo. La tarea de lavar los pies estaba reservada para los esclavos extranjeros o para las mujeres. Un poco lo de la igualdad de género todavía por ahí no estaba, pero era una tarea deshonrosa. Ni siquiera los esclavos judíos lo hacían. Y mucho menos nunca un maestro o un señor de la casa lo haría. Mucho menos. Pero aquí tenemos al Señor, a Dios, que se nos revela como aquel que lava los pies.
Jesús revierte el concepto de autoridad, porque Jesús no vino para ser servido, vino para servir. Porque el mayor le lavará los pies al menor, porque en el reino de Dios el que sirve es el mayor. Y este es un principio espiritual que creo que en el siglo XXI se está perdiendo y deberíamos poner todo lo que haya en nosotros para comenzar a vivir de esta manera. En el pensamiento de que en el reino de Dios el que sirve es el mayor. Fijaos, todos los discípulos estaban con los pies sucios, todos. Pero a ninguno se le ocurrió la idea de lavarle los pies a sus amigos, porque los discípulos eran, pues como yo, o tal vez como algunos de nosotros, muy dignos. Y se levanta el Maestro, el Señor, Dios, y se ciñe el manto, su símbolo de autoridad. Los maestros iban con un manto, se ciñe el manto, que es su símbolo de autoridad, porque no le importa despojarse de él, ni despojarse de sus títulos, ni de sus galones, ni de su experiencia, ni de nada, y se pone la toalla del servicio. Se humilla a sí mismo y limpia los pies de los discípulos. Y esto, al fin y al cabo, es Filipenses 2.5. ¿Qué dice Filipenses 2.5? Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se quitó el manto, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se puso la toalla de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo para lavarnos los pies en la cruz del Calvario, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto es tremendo. Es tremendo porque Dios se nos revela con un amor sacrificado. Jesús es Dios. Y Jesús se nos revela como aquel que vino a servir. Y esto no significa que podamos utilizar a Dios a nuestro antojo. Significa que Él mismo ha tomado la iniciativa de limpiar nuestro pecado. Hay gente a la que tal vez esta idea de que Dios vino a servir le pueda molestar. A Pedro también le molestó. Mirad lo que dice el texto a partir del versículo 6. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y la respuesta de Jesús es, sí. Y es que tenemos que entender que si queremos ser discípulos de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es dejar que Él nos sirva primero. Una vez que Él nos haya servido, podemos hablar de servicio, pero fíjate, nunca vamos a servir a Dios de una forma directa, porque no puedes hacer absolutamente nada por Dios. Pero puedes servir al proyecto de Dios. ¿Que cuál es el proyecto de Dios? Las personas, el prójimo, la iglesia. Ahí es donde sirve el discípulo. El proyecto de Dios somos las personas. Él vino a servir a las personas limpiándolas de su pecado. Se sirve al proyecto de Dios, se sirve a Dios amando incondicionalmente a Dios y a las personas. Entregando todo nuestro ser al completo para que toda persona escuche de la obra de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y que Él pueda limpiarlas de todo su pecado y hacerlas discípulos. El texto sigue diciendo, aquí habla Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y Jesús respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo vas a entender después. Y es que vivimos en una sociedad que quiere entender para obedecer, pero con Jesús no funciona así. Para Jesús es justo al contrario. Es obedecer para entender. Y hay cosas que Dios te puede pedir que hagas que tal vez ahora mismo no comprendas. Y es que queremos entenderlo todo para obedecer. Y aún así tomamos malas decisiones. Y es que hemos perdido la autoridad en Dios. Hemos perdido la confianza en la autoridad que es Dios. Debemos fiarnos de su criterio antes que del nuestro propio. Él es muchísimo más confiable que tú mismo. Él te conoce más a ti que tú a ti mismo. Él te ama más a ti que tú a ti mismo. Y dice Pedro en el versículo 8, no me lavarás los pies jamás. Fijaos que aquí ya no le dice Señor ni nada. Aquí ya Pedro se ha puesto en modo Pedro, en modo impulsivo, y dice, no me lavarás los pies
jamás. Y Jesús le responde, si no te lavo no vas a tener parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ha vuelto al Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Quiero decirte que Dios tiene mucho trabajo que hacer contigo y con cada uno de nosotros. Pero quiero que sepas que Dios ya te ha lavado. Si has aceptado el sacrificio de Jesús, Dios te ha lavado, que ya ha comenzado la buena obra en ti. Y sí, eres un desastre igual que yo, pero Él ya ha comenzado a trabajar en ti. Eso sí, en nuestro caminar nos vamos a ensuciar los pies. Y vamos a necesitar que Dios siga obrando, limpiándonos. ¿Qué cosas necesito que Dios limpie hoy en mi caminar? Debemos dejarnos lavar por Dios, porque el ser humano solamente puede ser limpio por el amor incondicional de Dios. Y este es el principio, el ejemplo que Dios pone antes de comenzar el discurso. Antes de comenzar el discurso, Él le da este discurso, o sea, este ejemplo, porque Él lo que les va a decir luego es, haced vosotros lo mismo. Y es lo que vamos a ver ahora. Dice que el último discurso de Jesús, a partir de este texto, lo vamos a ver desde una perspectiva general, sin entrar mucho en detalle, pero sí vamos a intentar extraer una enseñanza principal. Y es que este discurso nos va a dar unas pautas que debemos ver, y estas no tienen que ver tanto con cosas que tenemos que hacer, sino de algo más profundo, de una forma de vida, de cuáles son nuestros énfasis, de qué hay en nuestro corazón. Antes te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que te preocupa? Porque detrás de esta pregunta es donde está tu corazón. Tú puedes decir que eres cristiano o el gran siervo de Dios, pero si lo que te preocupa son los likes que tienes en Instagram o el dinero que tienes en el banco, tienes un problema. Si tú inviertes todo tu tiempo en otros lugares que no tienen nada que ver con el proyecto de Jesús, esto nos habla de que nuestro cristianismo no es para nada coherente. Y creo que es necesario que seamos coherentes con lo que creemos y no caer en lo que decía el profeta. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dice el versículo 31 que cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿En qué? ¿En que tuviesen una iglesia, un local bonito? No. ¿En que supiesen mucho de la Biblia? No. En si tuvierais amor los unos con los otros. Y le dijo Pedro, Señor, esto viene después, ¿por qué no te puedo seguir yo ahora mismo? Esto está en el versículo 37, dice, mi vida pondré por ti. Y Jesús le responde, ¿tú pondrás mi vida por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo y tú ya me habrás negado 3 veces. Y te digo esto porque Jesús te llama a ser su discípulo, sí. Pero Jesús cuenta con tu traición, cuenta con ella, cuenta con tu imperfección. Jesús no te llama porque estés preparado o preparada. Jesús te llama porque te va a preparar. No te preocupes si las cosas están mal, pero ten las preocupaciones de Dios. Ten el énfasis de vida de Dios. Mira como Él mira. Vive como Él vive. Y ten su mismo sentir. ¿Y cuál era el sentir de Jesús? Volvemos a Filipenses 2.5. ¿Qué dice Filipenses 2.5? Filipenses 2.5 nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para que en el nombre de Jesús
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esta iglesia, ¿por qué debería ser conocida? He dicho antes, por tener un lugar bonito, porque son muchos miembros, porque saben mucho de la Biblia. No, porque los predicadores lo hacen muy bien, muy mal. ¿Por qué debería ser conocida? Versículo 35. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Un amor que no se puede encontrar fuera del contexto de Cristo. Porque el amor incondicional, el amor que comprende, el amor que perdona, es exclusivamente de Cristo. Porque es un amor que, humanamente hablando, puede parecer a veces incluso injusto. Porque convierte a un asesino de cristianos en el apóstol de la gracia. Un amor que no condena, sino que perdona. Un amor exclusivo de Cristo. Un amor que tiene que ser nuestra seña de identidad. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Entonces, ¿estamos diciendo que debemos amar sin ser amados? Peor. Hay que amar aún siendo odiados. Decía Tertuliano, aproximadamente en el siglo II, uno de los padres de la Iglesia, decía unas palabras que decían la gente que no era cristiana sobre los cristianos. Y decía, mirad cuánto se aman, que incluso dan su vida por sus amigos. Esa era la seña de identidad de los cristianos primitivos. ¿Cuál es la seña de identidad de la Iglesia de Archena? Esto es aplicable a todas las áreas de nuestra vida. Es aplicable al matrimonio, es aplicable a las relaciones sociales, a donde sea. Porque este es el amor eterno, es el amor que va más allá de la tumba, porque recuerden, queridos, cuando uno tiene a Cristo, la muerte son 2 días. Que la Iglesia de Archena sea una iglesia conocida porque ama de una manera incondicional. Ese amor incondicional que puede convertir a Saulo de Tarso en el apóstol Pablo. Al final del Evangelio, después de que Pedro negase a Jesús 3 veces, Jesús, una vez resucitado, se presenta ante Pedro y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Porque eso es lo que le interesa al Señor. Que le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Porque esos son los énfasis de nuestro Señor. Que esta iglesia sea conocida por el amor incondicional que recibimos de Dios y que le damos a nuestro prójimo. Que déjame decirte también que prójimo no es el que mejor nos cae. Prójimo es el que tiene cerca y puede ser que el que tenga cerca no te caiga nada bien. Amor al prójimo. En el capítulo 14, porque el versículo sigue, el discurso sigue, entre otras cosas se explica o enseña cómo es Dios. Y básicamente Dios es como Jesús, porque Dios es Jesús y Jesús es Dios. Dice en el versículo 8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Quieres ver a Dios? ¿Quieres conocer a Dios? Mira a Jesús, porque así es Dios. ¿Dónde está el norte? ¿Alguien sabría decirme dónde está el norte? El norte está por allí. Cuando Dios repartió dones, a mí me dio una brújula. Entonces, pues la tengo que usar. Está allí.
al norte le da exactamente igual tu opinión. El norte está ahí. Aunque tú opines que está allí, el norte está allí. Le da igual tu opinión. El norte es el norte. Se nos dice en el capítulo 14 que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Mira, da igual la información que te den de Jesús. Y da igual incluso lo que tú pienses de Jesús. Vivimos en una sociedad en la que hay demasiada información. Pero Él, independientemente de toda la información que haya, independientemente de todas las opiniones que hayan, Él es inamovible. Él es el que es. Y en este mundo etéreo, en el que la verdad es subjetiva, nos encontramos ante la verdad verdadera, aquella que no cambia a pesar de la información. Dios es inamovible. Por tanto, el énfasis del cristiano debe ser inamovible también. ¿Cuál era el énfasis de los discípulos? ¿Cuál era el énfasis de Jesús? ¿Cuál era el énfasis de los primeros cristianos? ¿Cuál es nuestro énfasis? ¿Cuál es nuestro motor de vida? ¿Qué es lo que a ti te mueve? Mira, a veces hacemos cosas no solo para disfrutarlas. Nos salimos con amigos o lo que sea, no solo salimos para disfrutarlo, sino para publicarlo. Y esto es una cosa que a mí me da un poquito de rabia. Una vez fui a comernos unas hamburguesas con unos amigos y cuando me las comí estaban frías porque antes había que echarte 20.000 fotos para que los demás viesen que te las estabas comiendo. A veces hacemos las cosas para publicarlas. Vivimos para publicar nuestra vida. Y esto es terrible. Porque a veces lo que nos mueve es lo que los demás piensan de nosotros. Y frente a todo esto, quiero que leamos y quiero que veamos lo que mueve a Jesús. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué mandamientos eran? Los dos principales, según Jesús. Amarás a Dios por encima de todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo esté en él, él llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, os elegí yo a vosotros. Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y esto os mando, que os améis los unos a los otros. No sé si en estos versículos veis los motores de vida de Jesús, los énfasis de Jesús. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Mira, en este discurso de Jesús se nos dice 15 veces se le dice 15 veces a los discípulos que les va a dejar, que se va a ir. Y se le dice 26 veces que va a enviar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que consuela. Ya no es Dios con nosotros, Emmanuel, lo que celebramos en Navidad. Ahora es Dios en nosotros. La esencia de Jesús en nosotros. Y este marchar de Jesús implica una gran responsabilidad en cada uno de sus discípulos, en cada uno de los cristianos, en cada uno de nosotros. Y es que todo lo que Él hace, todo, si tú eres discípulo de Jesús, lo tienes que hacer también. Y esta debería ser nuestra manera de vivir, y no otra. Estas deberían ser nuestras preocupaciones. Estos deberían ser nuestros énfasis. Dice la Biblia, así que después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho,
vosotros también hagáis. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Lo que está diciendo Jesús en su último discurso, en su último sermón, básicamente, y reduciéndolo todo a una frase, es: mira, ahora te toca a ti. No estás solo, enviaré al Espíritu Santo, no estás solo, pero ahora te toca a ti. Continúa la misión, no pierdas tu vida con objetivos absurdos que no te van a llevar absolutamente a ninguna parte. Preocúpate por la eternidad, porque todo lo que vas a trabajar, todo lo que vas a estudiar y todo lo que vas a hacer, lo tienes que mirar desde la perspectiva de la eternidad también. Porque recuerda que la vida cristiana, la vida es eterna y la muerte son 2 días. ¿Cuál es tu motor de vida? ¿Cuál debería ser el motor de vida de un cristiano? Vivir para Cristo y vivir como Cristo. Cierto es, como hemos dicho antes, que en nuestro caminar diario nos vamos a ensuciar los pies. No somos Jesús. No somos Jesús. Pero sí somos discípulos de Jesús. Caeremos intentando parecernos a Él. Pero vivimos en la esperanza de que Él nos limpia los pies, de que Él nos restaura, de que Él limpió nuestro pecado en aquella cruz del Calvario, una vez y para siempre. Y en la esperanza de que el Santo Espíritu que Dios nos ha dado nos capacita para parecernos cada día más a Cristo. Dejemos que el Espíritu Santo que Dios nos ha, que es Dios, el Espíritu Santo que vino, trabaje en nosotros cada día para santificarnos y parecernos cada día más a Cristo. ¿Cómo debemos interpretar toda la Biblia? Según Dios, desde una perspectiva. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Sin esto, no esperemos que las personas del siglo XXI conozcan a Jesús. Porque fijaos, a los cristianos primitivos no los conocían por sus doctrinas ni por sus historias. ¿Qué decían de los cristianos primitivos? Mirad cuánto se aman. Y no nos vayamos a eso, vayámonos a las palabras de Cristo. ¿Por qué conocerán que sois mis discípulos? Porque os amáis los unos a los otros. Que Dios nos ayude a cambiar nuestro corazón. Que Dios nos ayude a amarle a Él antes que a nosotros, a recibir su amor incondicional y ese mismo amor que Él nos da lo podamos volcar hacia los demás. Que el Señor nos ayude. Pues sí, Señor, te queremos dar las gracias por un nuevo día que nos has dado, Señor, y porque hemos podido estar aquí en comunión los hermanos escuchando tu palabra y disfrutando de la Santa Cena, Señor, recordando de aquel sacrificio que tú hiciste por nosotros una vez y para siempre, Señor. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes por encima de todas las cosas a amarte a ti, por encima de todo lo demás, y a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Señor. Quita todo lo que estorbe, Señor, de nuestra vida y nuestro corazón, Señor, y que la iglesia de Archena, Señor, pueda ser una iglesia que se conozca por eso, Señor, por el amor que se tienen los unos a los otros, Señor. Te pido, Señor, que tú nos ayudes y que nos sigas bendiciendo. En el nombre de Cristo. Amén.